Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a esta charla dentro del marco de los Open DC de la Universidad de Palermo. El día de hoy haremos un recorrido sobre las principales tendencias para el verano 2021 y un adelanto del invierno 22. Perdón, creo que me equivoqué de fecha, 21-22, ¿sí? Les agradezco a todos que estén aquí en esta presentación, pero antes me gustaría también recordar, si bien ya sé que seguramente son asiduos a estos talleres, me gustaría recordarles que se hace mucho más rica la presentación si ustedes hacen preguntas, por ende ya estoy aquí leyendo el chat. Mi intención es hacer una brevísima presentación acerca de la relación entre tendencias y moda, e ir después al núcleo de la presentación del día de hoy, que es aquellos links y recomendaciones para que ustedes puedan aplicar a sus ideas, a sus marcas, a sus proyectos, a sus emprendimientos. En primer lugar, creo que si están aquí debe haber algún tipo de contacto entre ustedes y la moda. Podríamos decir que la moda es un vehículo muy importante que traduce las tendencias. Como tal, en la moda se produce una síntesis que reduce acontecimientos sociales, culturales, que luego se reproducen en objetos. Estos objetos, que son los que la moda difunde, son la traducción de cierto tipo de tendencias. Las tendencias son comunicadas por profesionales, todos ellos formando un ámbito muy grande de disciplinas: sociólogos, antropólogos, artistas, diseñadores, que estudian en el marco de determinados laboratorios. Estos laboratorios se procuran estudiar desde las macro tendencias sociales y culturales y desarrollan a partir de estos escenarios en donde se proyectan las tendencias. Estas tendencias se ven reflejadas en distintas acciones, todas ellas de carácter social, cultural, científico, ideológico, político. Estas tendencias proceden entonces de ámbitos en donde hay cruce de disciplinas. Estos laboratorios producen un material. Este material se presenta muchas veces en ferias internacionales de moda, como podría ser algún Fashion Week, Premier Vision, Pitti Filati, ferias internacionales en donde diseñadores y marcas van a ver esos proyectos que no solo van a ser su rueda de negocios, sino que van a ser influenciados por todo ese tipo de marco que hace a la producción de los objetos relacionados con la moda. En este caso, esos laboratorios que presentan sus proyecciones, sus análisis, sus diagnósticos, nos ofrecen una información con determinado adelanto. Esos adelantos muchas veces son de una temporada, de 2 temporadas, hasta de 3 o 4 temporadas adelante. Cada vez más, las temporadas a nivel de información de esos laboratorios se van adelantando para la producción de nuestros trabajos, y esa información es ciertamente otro producto. Es un producto más dentro del marco de nuestra cultura. Los diseñadores que trabajan dentro de marcas de indumentaria de moda habitualmente suelen tener un anclaje con las tendencias que es múltiples. Los jefes de producto y a veces los diseñadores responsables de las marcas
suelen viajar a Europa, a Estados Unidos, a China, a informarse sobre la moda y las tendencias. ¿Cómo lo hacen? Van a ferias internacionales, pasan por la formación muchas veces de estos laboratorios que se presentan en el marco de esas ferias, como primer dato. Segundo dato, recorren la feria teniendo el diseñador su propia recopilación. Luego, estos mismos diseñadores o jefes de producto salen a terreno, salen a la calle. ¿Qué hacen en estas calles? Van a las marcas, compran tipologías, compran indumentaria. ¿Para qué? Para estudiar sus molderías, para estudiar sus textiles. Las marcas que estos diseñadores y diseñadoras, jefes de producto o jefas de producto, van a ver a Europa, China, Estados Unidos, son marcas que están generando seguramente la mayor producción o movimiento del mercado de la moda. Estas marcas, que son referenciales, que son las que muchas personas ven, que son las que generan las directrices de la moda a lo largo de temporadas y temporadas, son las que también nutren a los laboratorios de tendencias sobre estas marcas, sobre la moda. Es decir, fíjense, hay como un cruce de situaciones. Por un lado, hay laboratorios que se dedican a la investigación de las tendencias para la moda y la producción del mercado, que hacen cosas. Por otro lado, las marcas, con sus funcionarios, diseñadores y jefes de producto, viajan por el mundo captando las tendencias, documentando. Ahí, cuando llegamos a nuestros trabajos, se juntan dos tipos de información. La información que el laboratorio nos dio, junto con la información que recopilamos. Todo eso establece determinadas ideas. Por supuesto, también tenemos otro tipo de información que puede ser un poco más light, por llamarlo de alguna manera, sin tener estos recorridos de hacer viajes, grandes viajes, o de también invertir en estos laboratorios que realmente son muy onerosos. Hay un tipo de información que es el tipo de información que hoy está a la orden del día, que es el tipo de exploración web que hacemos en laboratorios de tendencia, que tienen muchas veces informes gratuitos. Estos informes son muy escuetos y habitualmente no están relacionados con el adelanto de temporada. Es decir, muchas veces el informe gratuito, además de ser un brevísimo resumen, son del momento en donde estoy haciendo una colección. Y como todos ustedes saben, todos los diseñadores vivimos con un adelanto de un año por delante de nuestros proyectos. Es decir, si bien es gratuito, bueno, puedo llegar a detectar algunos informes. Las ediciones web de las revistas de moda muchas veces sacan informes de tendencias escuetos, muy cortos, que habitualmente los van a sacar de los informes de las ferias internacionales y los laboratorios, pero bueno, son informes que también sirven para estar al tanto de aquello que voy a tener que saber para poder producir moda. Esa información web, del mismo modo, es recopilada, es de alguna manera segmentada por el diseñador que trabaja para las marcas. Digamos, ¿qué hice en este momento? Hice un breve recorrido de cómo uno puede llegar a informarse sobre aquello que es la moda y las tendencias. Ahora, si esto fuera tan fácil, podríamos decir que los aciertos en la industria de la moda serían geniales, y de verdad que no es así. ¿Por qué? Porque cuando vamos tanto a las ferias o compramos los informes de los laboratorios, y además, si queremos, hacemos nuestra propia exploración web de los acontecimientos moda, es tan vasta la información y es de tal magnitud que siempre nosotros, los diseñadores, vamos a tener que hacer un recorte de aquello que mejor se adecúe a el perfil de la marca para la cual estoy trabajando
Y no solo el perfil de la marca para el cual estoy trabajando, sino que además también debería adecuarse a la genética principal de la marca y a su vez a la producción de los consumos locales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tener al mejor informe del mundo de tendencias, me puedo equivocar en ese recorte. Primer error. Segundo error, puedo tener el recorte más o menos acertado sobre la genética de la marca para la cual me estoy informando para influenciarme, para diseñar mi nueva colección, y tal vez los recursos llamados materiales como textiles, avíos, determinadas siluetas o determinados convenios de la moda, en el lugar donde estoy no existen y ni siquiera habrá. Y por el nivel de la marca para la cual estoy trabajando, no lo puedo pedir a condición exclusiva. Es decir, debo nutrir mi marca de textiles, avíos y determinados insumos que están hechos a la venta general y no a la venta exclusiva. Es decir, fíjense que en realidad todo esto siempre se podrá llevar a cabo si hay un diseñador formado para estas traducciones. Estas traducciones necesitan de un tipo de información que se nos entrena cuando estudiamos diseño. El diseño provee de una cualidad que es un orden, una lectura, una decodificación de todo esto que estoy diciendo, que son al menos 3 territorios bien distintos y múltiples. Por otro lado, la información de las tendencias es constante. No es que la hago una vez cada temporada, sino que la información de las tendencias, como mínimo, una vez cada 15 días, tengo que ayornarme. ¿Por qué? Porque el mundo es muy veloz sobre la modificación que tienen los objetos y cómo estos objetos son la representación síntesis de una serie de situaciones. Quien pasó por mi clase del lunes entenderá perfectamente de lo que estoy hablando en este momento. Es decir, en esta clase, que a partir de este momento durará alrededor de 45 minutos, vamos a hacer un breve recorrido sobre algunas ideas que están sucediendo en la sociedad, en la cultura, y que es necesario saber porque son estas ideas, estos conceptos, estos movimientos culturales que determinan colores, formas, prendas, looks, moda. Estas situaciones sociales, psicosociales, culturales que nos acontece a la humanidad determina la manera en la cual nos vestimos. Y si determina esas maneras en la cual nos vestimos, es muy probable que también determine la manera que nos van a ofrecer esos productos a nosotros. Entonces, vamos a comenzar con este recorrido. A partir de esto que dije, voy a hacer el primer stop. ¿Alguno de ustedes, sobre esto que dije, sobre este breve y casi diría abuelo crucero, ¿sí? Lo que acabo de decir, ¿le interesaría hacerme alguna pregunta, algún recorrido en particular, algo que le interesaría comentar antes que yo empiece con la presentación? Mientras yo voy leyendo, voy prestando atención al chat, voy poniendo mi presentación. Recuerden que si ustedes hacen preguntas, todo se hace mucho más ameno para todos y no termina siendo una presentación tan fría. Bien, ahora no estoy viendo el chat, porque ya estoy con la presentación. A ver si lo puedo poner por acá, ahí lo veo. Luciana, hola Luciana, buenas tardes. Hola, ¿quiénes exactamente realizan estas investigaciones? Estas investigaciones las hace, como yo te decía, un laboratorio. Estos laboratorios de tendencia tienen una serie de profesionales de distintas áreas, sociólogos, antropólogos, diseñadores. Todos estos recopilan distintos modos de información. Cada uno tiene como su nivel de análisis. Estos análisis, que primero se hacen, son sobre acontecimientos sociales y culturales. Estos acontecimientos, querida Luciana, se van estudiando a lo largo de muchos años. Es decir,
tanto el sociólogo, el antropólogo, el artista, el diseñador, vienen generando material más o menos que tiene un tipo de análisis y diagnóstico a lo largo de 10 años, 15 años, 20, hasta 50 años. Estos procedimientos sociales y culturales que impactan en nosotros, la humanidad, construyen y deconstruyen los modos de hacer. Entonces, sociólogos, artistas, psicólogos, antropólogos, diseñadores, generan estos informes, estos documentos, estos papers de análisis cultural social, junto con diseñadores, artistas, arquitectos, quienes relevan de qué manera esos cambios en la sociedad están repercutiendo en el modo de hacer. Todo esto son informes escritos, papers, análisis. Se estudia mucho el comportamiento de las personas, claramente, cómo actuamos, qué hacemos, qué pensamos, qué nos pasa, cómo actuamos ante determinados acontecimientos y cómo todo eso repercute directamente sobre nuestro consumo, pero también sobre nuestras acciones de reproducción. Todo esto lo hacen laboratorios. Por ejemplo, tenés un laboratorio de los más importantes a nivel mundial, que es la WWGSN. La WGSN es un laboratorio muy constituido, muy serio a nivel mundial, que genera informes de tendencia. En este laboratorio, la WGSN, vos podés entrar, tenés informes, tenés un newsletter gratuito, también podés asociarte por Instagram y cada 2x3 están subiendo algún mini informe. Te nutren de los colores de la tendencia, te nutren de nuevos consumidores, los informes más grosos, los más sólidos, que son los que más seguramente, Luciana, te pueden llegar a interesar. ¿Por qué? Porque si vos lees esos papers, esos informes, no estarías dependiendo todo el tiempo de que la WGCN te diga la carta de color, los textiles, los materiales. Esos informes teóricos, sociológicos, culturales, artísticos, te proveen de una serie de datos que si sos colega, diseñadora, artista o una emprendedora con formación dentro de estas áreas, te daría las pistas para poder diseñar tu colección mucho antes de que la WGCN saque su informe. Es decir, fíjate cómo funciona un laboratorio. Claramente tampoco, Luciana, esto te priva de poder hacer a vos tu propio informe, pero eso hablaría de metodología de las tendencias, que no tiene que ver hoy con mi clase del día de hoy, ¿sí? Metodología de las tendencias la hicimos en el OpenDC pasado, ¿sí? Que es posible que la metodología yo la vuelva a repetir a modo de síntesis en el próximo OpenDC. Pero en todo caso, si querés algunas pistas metodológicas, aquí las podemos trabajar un poquito, al menos. No sé, Luciana, si contesté tu pregunta. May, hola May, buenas tardes. Buenísimo, Lu, si tenés alguna pregunta, acá estoy, aprovechame con todo lo que necesites. May dice, entonces, tipologías, avíos, recursos constructivos son informes difíciles de conseguir. Es muy cierto, May. Solo viendo pasarela por pasarela y con una mirada agudísima podés lograr. Es cierto, May, muchas gracias por tu idea. Es verdad. Primero, al ser diseñadora o estar en esta disciplina, ya tenés un ojo entrenado a ver esto que vos decís. Tipologías, vamos por orden tal vez, ¿no? Silueta, tipología, textiles, colores, avíos, datos constructivos. Y todo esto, querida May, querida Luciana, queridos y queridas participantes, tenemos que dividirlo por lo hago rápido, ¿sí? O sea, desordenado. Tipo de rubro, prêt-à-porter, casual wear, sportwear, lencería, ¿no? Por rubro. Si quieren alta costura también, por supuesto. Luego, tenemos que ver dentro del rubro ocasiones de uso. Ocasiones de uso altas, medianas, bajas, outdoor, indoor. Y cada una
de estas especificaciones, tomando en cuenta que las marcas que elijo, May, Luciana, participantes, están dentro de las lógicas que más me conviene informarme. Porque imagínense si tenemos que ver todas las colecciones europeas, todas las colecciones de Norteamérica, todas las colecciones de América, no pararíamos nunca de trabajar haciendo esos análisis. Entonces, siempre el recorte es necesario. Fíjense que es como la clave. De hecho, el recorte que ustedes van a ver el día de hoy es un recorte que yo hice para la moda local, para quienes están trabajando aquí, en Buenos Aires, en Argentina. Y no estoy seguro si este recorte tal vez le puede servir a alguien que trabaja en Perú, como tampoco lo sé si le sirve a alguien que trabaja en Brasil. Es decir, las particularidades geográficas que tienen nuestras zonas tienen determinadas formas de interpretación de la cosa, del objeto. Entonces, claramente, yo hice un recorte. Entonces, ese recorte tiene algunas cosas que tomé y otras cientos que descarté para el día de hoy. No sé, Mai, si pude apoyar un poco tu idea, ¿sí? Así que te agradezco mucho, Mai. Bueno, ¿alguna otra preguntita antes que empecemos? ¿Vieron cómo se hace más interesante si ustedes preguntan? Porque si ustedes preguntan, es posible que yo saque cosas que no estaban en la presentación. ¿De acuerdo? A ver, dejo un instante más el chat, por si surge alguna otra pregunta hasta que empiece, porque una vez que empiezo lo quito de mi vista, así yo también veo la presentación con ustedes. A ver, un segundito más. Alguien que me cuente por qué le interesan las tendencias. La pandemia corrió toda la tendencia futura, dice Pliscam. La pandemia no solo corrió casi toda la tendencia, vos sabés, sino que te podría afirmar que el tránsito por la pandemia construyó en nosotros un modo de sentir. Y ese modo de sentir determinó modos de representar. Y esos modos de representar son los que hoy se apoderan del imaginario de nuestros cuerpos. Es decir, corrió, pero dio lugar a cosas que están sucediendo hoy. Es decir, parte de los informes que yo voy a compartir con ustedes el día de hoy, muchos están motivados por el tránsito de esta pandemia que todavía sigue estando en nosotros y que seguramente hoy nos constituye de un modo visual, el cual las marcas, algunas responden a ese modo visual, y ni les cuento lo que sucederá más adelante. Si algún día salimos de esta pandemia, yo estoy seguro que sí, y se construirá en nosotros algo así parecido a una gripe, bueno, ahí van a venir los resultados post pandemia de nuestras acciones y cómo esas acciones están hoy formando parte de todos esos papers que a mí me interesa que en algún día podamos compartir juntos. Yo traje un segmento chiquitísimo hoy, hasta diría, estimados y estimadas participantes, caprichoso. Ahora, para la formación de esos a priori, es importante también saber que hoy estamos en pleno tránsito de efectos representacionales sobre lo que la pandemia está haciendo de nosotros, ¿sí? No sé, please, si compartí o apoyé un poco lo que me querías decir, ¿no? A ver, buenísimo, bueno, no, por favor, gracias a vos. Bueno, ahora sí, corto un poquito el chat, ¿sí? Y hago un primer recorrido sobre esto que estuvimos hablando, que son esas cosas que figuran en los papers, en las investigaciones de cierto grupo de los laboratorios, y después vuelvo a poner el chat. Dale, así hablamos entre nosotros. En este modo de hablar que tenemos, ¿sí? Bueno, saco el chat.
Comencemos. Tendencias 21-22 para el verano, ¿sí? Es decir, esto que vamos a ver, es posible que lo empecemos ya a ver, ya en algunas vidrieras, mucho más fuerte cercano a diciembre, enero, febrero, marzo, abril, vieron que se corrió también todas nuestras fechas, y algún breve recorrido sobre lo que va a pasar en el invierno. Algo que me interesa compartir con ustedes, porque tiene que ser una clase muy resumida, unas keywords, es decir, unas palabras llave. Las palabras llave es algo que se utiliza muchísimo en tendencias porque no solo una palabra es un sentido, sino que una palabra es un sentido más toda una serie de percepciones, constituidas en una imagen. Una palabra llave es un sentido y una imagen. Nosotros, los diseñadores, que necesitamos tanto de sentidos como de imágenes para poder hacer nuestras colecciones, es muy importante tener un registro de las palabras llave que necesito empezar a entenderlas, a mirarlas, a dibujarlas, a representarlas en nuestros manuales, en nuestros libros, en nuestras creaciones. ¿Por qué? Son las palabras que están hoy constituidas a la hora de pensar las macro tendencias. Vamos a ver algunas de ellas. Según estos informes, pareciera que las tendencias que vienen de la mano de las macro nos ponen acerca de estas ideas principales. Una idea de promover el progreso. Claramente, como bien nos decía nuestro querido colega o querida colega, la pandemia pareciera ser que nos detuvo. Y sobre esta idea de detenimiento es que se construye la idea de promover un progreso. No estábamos acostumbrados los existentes humanos a estar detenidos por razones de fuerza mayor. Estuvimos encerrados, estuvimos privados de nuestros afectos, de nuestros contactos de interacción social. Es decir, que en nosotros se constituyó una idea de comenzar a progresar, porque nos dimos cuenta de lo que significaba detenernos. La frugalidad de los hechos también está dentro de nuestras premisas culturales como una idea de bienestar. Muchos nos dimos cuenta que esta cercanía con la enfermedad, en donde nuestro cuerpo era el que estaba comprometido, y no solo nuestro cuerpo desde la individualidad, sino nuestro cuerpo como agente de contagio de otros. ¿Se entiende? Es decir, se nos produjo un cruce muy importante, porque de pronto, hace unos años atrás, si alguno de nosotros se contagiaba de una gripe, como mucho, contagiaba a los otros de sus gripes, pero con un par de días de reposo estábamos más o menos bien. Ahora aquí la cosa fue distinta. Podíamos contagiar a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros profesores, y estar en riesgo, altísimo riesgo, estas personas. Es decir, se instituye en nosotros una idea sobre el bienestar. Aparece una relación muy fuerte de la biología en nuestros procesos. Todo el planeta hoy puede hablar de vacunas. Todo el planeta hoy puede saber cómo cuidarnos, lavarnos las manos, poner alcohol, tipo de barbijos, modos de relación. Todo el planeta hoy puede hablar sobre los aerosoles, ¿no? Palabras que no estaban en nuestro vocabulario. Muchas personas en este planeta comenzaron a cambiar hasta los modos en que esto interviene en nosotros. El lavarnos las manos era una condición habitual. Ahora, cambiarnos la ropa, dejar los zapatos en la puerta, al menos en lo que refiere a mi cultura, que es la cultura sudamericana, no. Era muy de nicho quien dejaba los zapatitos en la puerta
y cambiaba su calzado a la hora de entrar en su hogar. Hoy, casi diría, él, sin temor a equivocarme, más del 60% de los actores locales cambian eso. Sí, lo cambiaron. Cambian su calzado a la hora de entrar, hasta todo su hábito. Sumado a que las redes relacionan de una manera muy ágil toda la información que sale de la construcción que viene de la biología. En realidad, nos dimos cuenta cuán presos estamos de la biología, de la técnica y de la ciencia. Todo esto reconfiguró nuestras emociones. Todo esto promueve una manera de sentirnos en el mundo. Empieza a haber una altísima necesidad de contacto con los otros. Creo que nunca lo supimos a tal nivel. Tal vez tuvimos que estar encerrados para darnos cuenta cuánto nos importaba el cafecito con nuestros amigos, la salida a caminar, ir al gimnasio, ir al club, salir los fines de semana o cualquier día sea con amigos, relaciones interpersonales. En un momento, nuestra vida fue constituida a partir de un Zoom, de un chat, de WhatsApp, ¿no? Y ahí para cuidarnos. Es decir, comienza a ver una red. La palabra red no es una palabra que haya sido elegida al azar, ¿sí? Comenzamos a poner en red nuestras emociones a partir de emojis, a partir de videos, a partir de Zoom. Comenzamos a decir, bueno, esta es la que nos toca, ¿cómo hago para seguir queriendo? ¿Cómo hago para seguir siendo querido? Entonces, en este modo, la red constituye una idea de emoción. Palabras claves, ideas claves, palabras llave, ideas que necesitan ustedes ya meter en ustedes para entender que esto nos empieza a constituir como humanos. Y si nos constituye, nos va a hacer cambiar. ¿Hacia dónde? Hacia la elección de los productos y hacia la creación de los mismos. En promover el progreso, las palabras que están funcionando más es la idea de inclusión y lo colectivo. Las marcas ya empiezan a hacerse cargo de eso, ¿sí? Marcas como Timberland o marcas de diseñadoras emergentes empiezan a entender que incluir, pero grupal, también es muy importante. Tomen en cuenta estas ideas llave para sus emprendimientos o sus proyectos nuevos. Incluir en la diversidad, incluir en el cuidado del otro, incluir para no marginar, ¿no? La pandemia nos trajo esa idea, pero también la idea de grupo. Estuvimos durante mucho tiempo solos, y tal vez sigamos solos. Entonces, la idea del colectivo se ponga cada vez más en registro de la humanidad. Reutilizar las cosas que durar y ahorrar. 3 palabras que están hoy a la orden del día y que deben estar dentro de nuestras construcciones creativas. La reutilización se viene haciendo hace algunos años, pero tal vez mucho más consciente ahora. Nos dimos cuenta de qué manera, al estar mucho tiempo en nuestros hogares, la capacidad de acumular basura, la capacidad que tenemos que, fíjense, de algo muy importante. La capacidad de acumulación de basura fue un dato muy importante que todos vivimos a partir de la pandemia, pero también nos dimos cuenta cuanto menos sucio estaba el afuera, porque estábamos más adentro. Y cuanto menos contaminado el afuera, cómo se empezaron a acercar a las grandes ciudades pájaros que no había, distinta fauna que recorre nuestras ciudades, que empezaron a venir tras el refugio de nosotros, los otros, los humanos existentes. Es decir, fíjense que la idea de reutilizar, si bien venía construyéndose hace muchos años, algunos tantos, 10 al menos, ya la tenemos como mucho más claro porque sabemos que
esta pandemia que vino, se va a ir, pero puede venir otra muy rápido. Y ya sabemos que reutilizar, reusar, que tenemos que tener cosas que duren, porque me puedo quedar sin ellas, y que tenemos que ahorrar. Es decir, energía, no solamente dinero, ¿sí? Energía para poder sobrevivir a este planeta. Las marcas se están haciendo cada vez más cargo de esta frugalidad. La idea de bienestar, compuesta por las 3 ideas claves como salud, vivir y sentir, 3 ideas que están dentro de la configuración del bienestar de esta época, por supuesto las marcas no se la van a perder. Entonces empiezan ya a trabajar no solo anteojos que son antibacteriales, porque está todo atravesado por la viralización de la pandemia, antibacteriales, que distintos cleanings para los cristales de nuestros vidrios. H&M también, un gran retail, se hace cargo de la idea de bienestar generando productos ecológicos que no dañan el planeta, ¿no? Entonces empiezan a estar muy al orden del día estos conceptos. La biotecnología aplicada a la producción. Bueno, Latinoamérica la tiene un poco más difícil esto, pero ya cada vez más empieza, ¿no? De hecho, nosotros, los argentinos, tenemos un barbijo pensado y rediseñado a partir de una biotecnología textil, ¿no? Y cada vez más tenemos estudios biotecnológicos para materiales. Entonces digo, los proyectos de diseño que salen en las universidades cada vez más tienen biomateriales. La biotecnología está instituida en nosotros como un mecanismo, no solo para aprender, sino que actualiza nuestros mecanismos de consumo. Cada vez más estamos atentos a que eso que compramos podría estar dentro de la tendencia anterior, pero también dentro de procesos biotecnológicos. Las palabras que están atrás de lo biotecnológico son lo digital, claramente, que está ya instituido en nuestras vidas, como lo biotecnológico como una solución, ¿sí? Solución real. De hecho, aplicaciones como grandes mercados están utilizando conceptos biotecnológicos como difusión de sus estrategias comerciales. Como les decía, el tipo de emociones que empezaron a configurarse en la red instituyen en nosotros una idea de renovar nuestros valores, amistad, amor, familia, y la idea de volver a la comunidad, de volver a construir una comunidad. Con mi vecino, dependíamos mucho de ellos, de la confianza, del respeto. ¿No? Se volvió a instituir un decir, bueno, debemos reconstituir y rearmar un criterio de comunidad, pero a su vez también una revalorización de aquello que hoy lo estoy tomando en cuenta. Por supuesto, entonces, las marcas lo toman en cuenta esto, Converse, Pink Chicken, que en realidad están reconfigurando la idea del pasado, la idea de el amor, de la amistad, de lo local, nuevamente vuelven a estar dentro de los valores de nuestros proyectos. Vamos a ver, bueno, a ver, hago un primer mini stop, ¿sí? Para saber si esto de lo cual les hablé les impactó, les suena, voy a abrir el chat. Estuvimos hablando de ideas llave, ideas claves, ¿sí? Lo hice muy rápido, lo recorrí, imagínense que estos son textos y textos, hay muchísimos textos o filósofos que conviene leer, hay muchos informes, hay muchos papers, no solo de estos laboratorios, sino que hablan sobre esto, ¿de acuerdo? Y lo definen con un grado de profundidad que nada tiene que ver con lo que yo acabo de hacer, ¿de acuerdo? Yo solo elegí ideas y palabras para que ustedes puedan tomar en cuenta, anotar, y tal vez a partir de ahí tener como un registro de investigación.
A ver, si hay algún comentario, algo que les interese compartir. Estoy con el chat abierto. A ver si aparece. ¿Alguna idea? ¿Algún comentario? ¿Ustedes creen que la pandemia los modificó? A ver qué dice Luciana, nuestra querida colega. Totalmente, es increíble cómo la pandemia cambió todo y generó esto que nos contás. Tal cual, Lu. Y no solo esto, sino que muchas otras cosas más. Yo elegí estos que son los que tal vez tienen más impacto. Aquí Sandra nos dice algo. Podemos alimentarnos de la comunidad para crear nuestra... Es una pregunta, perdón. ¿Podemos alimentarnos de la comunidad para crear nuestras propias palabras e ideas llave? Claro que sí. Ahora, esto que acabas de decir es una clave muy importante. Los diseñadores salimos a territorio a dejarnos afectar por lo que pasa. Cómo nuestras emociones nos recorren. Esas emociones se instituyen en nosotros generando ideas, esas ideas palabras, y sea tal vez que esas palabras sean las que vos decís. Claramente, el registro que nosotros, los creadores, hacemos sobre lo que pasa en nuestro alrededor son también palabras claves. Y está un poquito, Sandra, en lo que yo dije al principio. Está el laboratorio, la feria, las marcas, la calle y mi comunidad. Todo eso forma parte del registro, tal cual. Es tal cual como dijo Sandra. Es decir, la comunidad me nutre de una serie de ideas y una serie de cambios de representación que hace a un cambio muy importante. Miren una cosa, por ejemplo, en Buenos Aires, la pandemia, por ejemplo, una de las cosas que trajo al principio, ¿no? Cuando tuvimos la cuarentena más cerrada, que teníamos que ir a locales de cercanía. ¿Qué pasó? Muchos nos dimos cuenta que en la cercanía, ¿no? Local de cercanía, a 15 cuadras, porque no podíamos usar el auto, tampoco podíamos ir territorio en territorio, cercanía es hasta 10, 15, no teníamos algunos comercios. Y nos dimos cuenta que nuestros barrios no tenían determinadas producciones de cosas. Primer dato. Segundo dato. Empezaron a aparecer en los barrios tiendas de comida natural, productos orgánicos, productos para celíacos, para gente con diabetes, personas que no comen harinas. Pero estoy hablando de cantidades considerables. En cercanía, en 15 cuadras, 3 o 4 comercios de estas características, en pleno momento de pandemia. Es decir, esto que estoy diciendo tuvo un registro comunitario, y tal vez yo no tuve que ir a la WGCN a leer de este tipo de renovación. Lo vi en mi comunidad. De hecho, empieza a haber un circuito muy interesante, que es que la tendencia sobre producción de cercanías es una de las claves para las tendencias que van a venir. Es decir, pensar que todo lo tengo que tener a 15 cuadras a la redonda. Mai nos dice, no sé Sandra si aporté también a lo que vos estabas diciendo. Mai nos dice, la sustentabilidad también es una tendencia, pero es difícil conseguir textiles orgánicos. Bueno, Mai, claro que sí. La sustentabilidad viene casi, te diría, Mai, desde los 90 para acá. Es decir, no es nueva esta idea. Mi generación, que es la generación de los 90 en la FADU, ya estábamos hablando de sustentabilidad y sostenibilidad. Ya nos habíamos dado cuenta en aquel momento que el planeta corría muchísimo riesgo. Fue pasando el tiempo, capitalismo, neoliberalismo, consumo, hiperconsumo nos fue ganando la partida, nos fue encegueciendo. Veíamos que bien, si bien era un proyecto de universidad, si bien ya en los 90 había empezado a instituir la idea de sustentabilidad,
bueno, no era tan grave porque podíamos ir yendo a la playa, mis veredas no estaban tan sucias, bueno, relativamente sucias, la universidad tampoco. Claro, llegó el 2000 y nos empezamos a dar cuenta que la luz se cortaba. Es decir, que no se cortaba solamente porque había un problema de las empresas y los financiamientos del Estado respecto a la energía, sino que no había energía, porque las cataratas estaban sin agua. Y nos dábamos cuenta que estaban sin agua porque algo le estaba pasando a nuestro planeta. ¡Ey! Y ahí empezamos a tomar en cuenta, más o menos por el 2000, que nuestra energía era finita, que el agua era finita, que las montañas de basura nos estaban tapando y no había ninguna planta recicladora de esa basura, que una botella de plástico dura en la tierra enterrada casi 500 años, como poco, 500 años. Y que prácticamente, atención a esto que les digo, prácticamente consumimos una tarjeta de crédito por semana. ¿Entienden lo que digo, no? Que en nuestra alimentación, por estar en territorios altamente contaminados, no comemos plástico, comemos los derivados de este plástico en los productos que comemos. Carnes, pescados, huevos, ¿no? Incluso hasta los ciertos veganos tienen también ese problema porque los pesticidas, la producción, más o menos en lo que se acaba de presentar ahora, hace una semana, en este momento en Glasgow, se reunieron en este momento los gobiernos de los principales estados tratando de las emanaciones, es decir, en síntesis, estamos en un problema enorme. La sustentabilidad no solo tiene el problema del textil orgánico, porque el textil orgánico, para producirlo en masa, para toda una población, es imposible, porque hay el registro, ¿no? Es decir, orgánico, ¿para quién? Para un 5% de la población que puede... me dice que la conexión es inestable, no sé, Adrián, si se está cortando. Te escuchamos bien. Gustavo, ¿me escuchás? No te escucho, Adri. ¿Sí? ¿Me escuchás? No te escucho. Te escucho, sí. Sí, sí, te vemos bien y te escuchamos. Puedes continuar. Bien, me salió un cartel de conexión inestable. De Decía, el última, algodón perdón, orgánico... perdón, cualquier cosa, apaga tu cámara para Ah, recuperar señal. dale, dale. Gracias, Adri. Oh, de Ahora la nada. apago. Termino esta idea y la apago. Decía entonces, la idea del algodón orgánico, por el momento, además su valor, es que solamente puede tener un impacto mínimo porcentaje de población que es inferior al 5%, no solo por su costo, sino quien lo podría adquirir, por su nivel de producción. Y la pregunta ¿es ahí donde tengo que actuar con el algodón orgánico? ¿O es por otro lugar? Para que en todo caso la sustentabilidad sea verdad, sea lógica, que es más horizontal, que pueda ocupar más capas de la población, ¿no? No sé, a ver, ahora voy a lo que me dice Ale. Esto lo decía Mai, y acá dice Sandra. En los 80-90 todavía se vivía como si todo fuera infinito, tal cual, Sandra, tal cual. En las universidades, porque me consta, yo fui alumno en los 90, te podría asegurar que la idea de sustentabilidad estaba presente, hacíamos proyectos con esa característica, pero todavía era una idea demasiado emergente, porque nuestro planeta todavía lo veíamos como infinito. Por eso te digo que a partir del 2000, en donde, ¿no?, acontecimientos, hubo sismos, hubo terremotos, hubo falta de agua, hubo cambios de energía, ¿no?, que le pasó a todo el planeta, ahí nos puso como en conocimiento, ¿no? Gripe A, ¿no? Vinieron un par de cuestiones ahí por ahí. Cami dice, se escucha bien, gracias, Cami. Luciana también, Sandra también. Ale dice,
¿qué es más elegante para certámenes de belleza con respecto a vestidos? Miss Universo o entre otros. ¿Vestidos simples, pegados y que den el contorno al cuerpo? ¿O vestidos con piraguas como Iris Van Herpen? Ale, te lo tengo que contestar como un profesor, como un académico. Aquello que es elegante es la construcción del poder sobre el gusto de las personas. Algo es elegante porque es un fundamento sin demasiado movimiento. Algo se lo llama elegante porque está dentro de una fórmula de la elegancia. Esa fórmula está instituida por el poder. Esa elegancia es diferencial según territorio y cultura. Una cosa es la elegancia, que puede llegar a entenderse desde el Ecuador para el norte y otra del Ecuador para el sur. Otra del centro hacia oriente y del centro hacia occidente. Es decir, las construcciones geográficas y las culturas en las cuales vivimos determinan nuestros modos de sentir al objeto y de percibirlo. Pero esta percepción está mediada por la construcción del poder del gusto, y este es un sociólogo muy importante que estoy citando, que es Bourdieu, francés, ¿sí? Determina que el gusto es una institución del poder. Entonces, yo no te puedo definir lo elegante. Primero, porque lo debato mucho, mucho. Soy profesor y quiero, me gustaría colaborar con la libertad de mis alumnos del poder instituido. Que entiendan que es un poder instituido, que tal vez haya otros modos. Entonces, es ahí por donde yo camino. Por ende, yo el concepto de elegante no lo podría decir. Ahora, puedo decirte que tanto el que vos citás de un cuerpo anatómico de adherente, como un cuerpo desplazado, con una silueta tal vez más artística, ambos pueden llegar a ser elegantes. Yo no veo por qué uno es más elegante que el otro. De todos modos, podríamos pensar, estimada o estimado Ale, que Miss Universo, la idea de Misses es algo muy conservador en estos momentos de nuestra cultura, pero de un extremo de conservador enorme. Es decir, es posible que al ser tan conservador un concurso en donde se exhiben mujeres y se elige a la más bella, es de un nivel de conservador enorme, sea el producto de su cuerpo acto de la producción del poder. ¿Se entiende? Es decir, si es conservadora una belleza o si es modo de competir con otro país la belleza, es posible que la idea esa en sí misma sea muy conservadora, por ende la silueta muy conservadora aún. Entonces, te diría que siendo Iris Van Herpen alguien que instituye ciencia, tecnología, modos distintos de ver, sea lo más antiproducente para un concurso de belleza. ¿Por qué? Porque en un concurso de belleza hay un cierre de una pasarela donde los trajes son trajes tradicionales, ¿no? Y es un modo de belleza demasiado institucionalizado, con lo cual, no sé si respondí, Ale. Es bien interesante tu pregunta y traté de ir un poco a la raíz del tema. Muy buena la pregunta de Ale. Me encanta recibir preguntas, hacen las clases más interesantes. Avíense, sáquennos a los profesores del control de la presentación y métannos en estos entrueques. Me encanta. Y muchas gracias, Ale. Me encantó tu pregunta. Ah, gracias, Pliscom. Me encantó la pregunta. La pregunta fue conmovedora porque tiene que ver un poco con lo que pienso, con mi ideología, ¿no? Con los modos de entender la producción de lo bello en la diversidad.
Para mí lo bello es lo diverso, lo distinto, lo no hegemónico. Para mí lo bello es lo que contiene la idea de libertad y la diferencia, lo distintivo. Para mí lo bello no pasa por un canon hoy, pero también es singular, ¿no? Y singular y tendencia también. Bueno, a ver, polémico, ¿eh? Polémico lo que acabo de decir. A ver si se abre la polémica. 2 segundos más, espero. Che, qué entretenido, discúlpenme la gente del Open si me alargo un poquitito más. Solo un segundito, sí. Entré un poquito más tarde, 7 minutos más tarde. A ver, a ver, a ver, a ver. Se instala la polémica, sigo. Tiki, tiki, taca, taca, taca. ¿No? ¿Quedamos acá? Ah, acá llegó, vale. ¿Es mejor vender una prenda en pasarela mediante una pasarela europea o una pasarela americana? ¿Es mejor vender una prenda en pasarela, una prenda europea? En pasarela mediante una pasarela europea o una pasarela americana. Son dos mercados distintos, ¿sí? Supongamos que nos invitan, Ale, a vos y a mí, a presentar nuestra colección. A Europa llevaríamos una y a Estados Unidos llevaríamos otra, sin ninguna duda. Estados Unidos tiene un tipo de imaginario más sportwear, casual wear. Muy buenos, excelentes en esas miradas. En tanto Europa, un poco más conservadora, un tanto más vieja, tiene una idea de un prêt-à-porter, tal vez un prêt-à-porter más cool, o tal vez un rubro fusión como puede ser el sport-à-porter. Por ende, ambas pueden ser interesantes, pero llevaríamos y adecuaríamos a los modos territoriales de concebir la imagen para tener un éxito en nuestros negocios. ¿Sí? No sé si te contesté, Ale. Lu, gracias, Lu. Vamos. ¿Sigo? A ver, 2 segundos más. Porque me entretiene tanto que me hagan preguntas. De verdad, me divierte más que hablar como un loro. Igual hablo como un loro, ¿sí? Alma, bueno, buenísimo, Alma. Alma nos dice, la diversidad de cuerpos hoy en día está más visible. Hay más cuestionamientos. Mirá, sí y no. La diversidad de cuerpos, hoy tenemos la posibilidad de ser en la sociedad. Entendimos que aquello que se instituía como hegemónico y único era una mentira. Entendimos que no era verdad que había un solo modo de ser bello. Y al entender eso, nos dio animosidad a ser quienes somos. A eso se le llama diversidad. A la inclusión de ser quienes somos dentro de un mare magnum de diversidades y heterogeneidades. Por el otro lado, esa participación de lo diverso bajó el sentido de los cuestionamientos. Porque hoy, fíjate, querida Alma, que si bien hay, comparto con vos, alguien que cuestiona una diversidad, hasta puede ser mirado de mal modo, hasta puede ser mirado como de modé, o hasta puede ser mirado desde un lugar no evolutivo de la humanidad. Es decir, así como antes la legitimación del poder sobre los estatutos de la belleza era lo que dominaba y el resto era lo emergente, lo disidente, hoy posiblemente lo otro vaya muy de a poco cuestionándose cierta, ¿no? Cierta pérdida de valor de las grandes hegemonías. ¿De acuerdo? Por supuesto que hay cuestionamientos también. Tal vez no con el peso de antes, ¿sí? Sandra, no sé, Alma, si te contesté o le aporté alguna idea a lo que me estabas diciendo. Voy a Sandra. Sandra dice, todo es enriquecedor, la charla y las preguntas y las respuestas. Obvio, Sandra, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bien, hago un stop acá al chat, vuelvo en un rato. Sigo con esto y hago el stop y después seguimos, ¿sí? Si ustedes quieren, escriban, ¿sí? Y yo sigo leyendo. Yo sé que leí a las 18:37 Sandra, así que después entro por ahí. Continuamos. Voy a apagar mi cámara, como me recomendó. Esperen, acá.
Tic. Ahí vamos. Ah, cierto. Consumidores. Vamos a hablar un poquito sobre nosotros, ¿sí? Como consumidores. Y vamos a dividir la idea de los consumidores en dos estamentos, sobre nuestras emociones y sobre el perfil de los consumidores. Hablemos un poco sobre las emociones. Hoy estamos constituidos por el temor, un poquito lo hablamos. ¿Temor a qué? Bueno, a vivir o a morir, porque temor a vivir también tenemos. Tenemos temor a un futuro incierto, tenemos temor a no poder pagar la cantidad de gastos que vamos asumiendo, tenemos temor a perder nuestros afectos, tenemos temor a perder la juventud, tenemos temor a perder nuestra salud. Es decir, tenemos temor. Y tener temor es un tipo de emoción que hace y repercute nuestros consumos. Vivimos un tiempo asincrónico. Hoy la pandemia no nos dejó tener todo a tiempo, sino que todo es asincrónico. De hecho, se cursa, estudiamos de manera sincrónica, le mandamos el informe al profesor por WhatsApp, el profesor me contesta más tarde, tenemos clases asincrónicas, estudios asincrónicos, me dejan un mensaje en WhatsApp una amiga muy querida, que antes de pronto por teléfono le contestaba en el momento y yo le contesto a las 2 horas. Es decir, hay algo en el tiempo de nuestras producciones culturales que cambió. Ya no es sincrónico, es asincrónico. Sin sincronía significa. Nos aceptamos temerosos, nos aceptamos dubitativos, nos aceptamos angustiados, como también nos aceptamos extremadamente o falsamente felices. Esta es una aceptación, y esa aceptación emocional forma parte de las características de esta época de los consumidores, así también como un optimismo radical. El temor, constituido por incertidumbre ambiental, una ecoansiedad, un poquito lo hablamos, inestabilidad financiera, hay una depresión que está siendo bastante viral en el mundo, depresión pandémica, pospandémica, ya se están hablando, ¿no? Síndrome del refugio, síndrome del encierro, ya veníamos, ¿no? Siendo personas que padecíamos de ansiedad, esta temporalidad en algún lugar instaló en nosotros una velocidad no real, es decir, todo va muy veloz a mi alrededor, y no tengo esa velocidad ni para entender ni para vibrar en esa energía. Eso causa depresión. Contagio emocional, se contagian las emociones, y la verdad que hay un aumento del catastrofismo, ¿sí? Hay una idea de catástrofe, ¿sí? Enorme en la humanidad. La falta de sincronía en el tiempo. Hay una falta de estabilidad. La estabilidad es una palabra que vamos a retomar dentro de un ratito, ¿sí? Recuérdenla. Hay una dispersión espacio-temporal, como yo les decía, el ejemplo del WhatsApp. Hay una falta de interacción humana real, ¿sí? Es real. Hoy, bueno, a ver, esta es una situación. Este OpenDC, hace 2 años atrás, estábamos todos en un aula, ¿sí? Y hoy estamos aquí. Aceptación emocional. Hay una resiliencia prioritaria, es decir, entendimos que en esta idea de catástrofe también podemos ser mejores. Hay una resiliencia competitiva, es decir, ¿puedo ser mejor que mi vecino? Lo voy a intentar hacer. Hay una positividad tóxica, es decir, falsa, errónea, momentánea, hipócrita, cínica. Y bueno, y de verdad hay un sentir más, ¿no? Seguimos con las keywords. Optimismo radical. Sentimientos de alegría y de placer. Existe un mundo mejor dentro de mí y tal vez, ¿por qué no?, fuera de mí.
Vamos a hablar sobre el perfil de los consumidores. Hablamos sobre las emociones. Ahora perfilamos, hagamos el profile. Hay todo un tipo de consumidores llamados los estabilizadores, hay otros que se llaman el ciudadano migrante, y hay otros que se llaman los nuevos optimistas. Los estabilizadores, presionados por el tiempo, muy abrumados, con el síndrome de burnout, buscadores de la idea de los Zen, aceptadores radicales de casi toda receta de felicidad, mejoradores, todo debe ser mejorado, todo necesita mejorarse, y priorizan la estabilidad emocional. El ciudadano migrante, equilibrado, solidario, consciente, comunicativo, ecocolectivo, colaborativo, ideológico, participativo, con una idea vibrante de cuidar el planeta, de participar, de entender que la salida es colectiva, militante. Los nuevos optimistas, abrazar la alegría, activismo de lo positivo, igualdad de edades, muy importante en el optimismo, en el nuevo optimista, es decir, no hay esa diferencia de adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, sino que todos están parados como en una igualdad, más que nada emocional, y genera también nuevos modelos de empresa, donde están los nuevos optimistas. Bien, abro el chat. Bien, voy a buscar a Sandra, que era a donde estaba acá. Sandra, voy a abrir mi camarita también, porque es más cómodo verme cuando estoy contestando. Acá estoy. Bien. Acá Pliscom dice, yo soy estabilizadora. Bien, buenísimo que te veas desde ahí. Yo me siento más un ciudadano migrante. Estoy como más parado ahí, creo, ¿no? Tal vez tiene que ver también por edades, ¿no? Digo, este tipo de consumidores también hay, ¿no? Como un estudio de edades, es el que yo no presento, yo presento como grandes ideas el día de hoy. Bueno, a ver, si se abre un poquito el chat antes de pasar ya a los ejemplos, a ver cómo vengo de hora. Estoy bien. Llevamos 1 hora 47. No, menos. 1 hora y media, sí, más o menos, 1 hora 40. Bien. ¿Alguna preguntita sobre lo que hablamos? Hablamos sobre los quiénes, ¿no? Y hablamos sobre las emociones y sobre el perfil de los consumidores. ¿Por qué nos interesa saber eso? Bueno, a ver, es radical, porque si estoy haciendo una colección o estoy haciendo una investigación, necesito saber para quiénes, qué le pasa a ese o a esa consumidora para poder ofrecerle dentro de estas circunstancias tal vez algunas soluciones. Bien, no hay muchas preguntitas, cierro el chat, apago mi cámara y continúo con la presentación. Vamos a ver algunas representaciones gráficas. Dos conceptos que unen estas representaciones gráficas: el sostenimiento económico y la ultracompetitividad como fundamentos reales del consumo y las producciones gráficas de toda empresa que se dedique a hacer cosas. Sostenernos económicamente en la pandemia y ser ultra competitivos para sobrevivir. Colores calmos, que tienen que ver con la tranquilidad, la protección, la seguridad y la nostalgia. Vuelta a las monocromías. La monocromía como síntoma de armonía y descanso. Los metálicos, idea de lujo, de oro, el reflejo, espejados. Muy importante entender todas estas paletas que forman parte de todo lo que les acabo de decir. Bueno, acá tienen la síntesis. El arco iris, desde la diversidad, el movimiento, la libertad, el género,
se instalan nuestras producciones colorimétricas. En nuestras producciones gráficas, las tipografías de carácter bold, porque son más extremas, porque se leen, porque ocupan mucho espacio, porque se leen a distancia. Nos permitimos el caos en la gráfica, momentos en donde interpelamos los sentidos lógicos de lectura. Mucha tipografía personalizada, tipografía hecha manuscrita, fantasía, vuelven a aparecer en el sistema del diseño los diseñadores de tipografías, vuelve a haber un interés real por tipografías originales. La idea de 3D, el 3D que viene de la mano de la tecnología, poder verlo en nuestras producciones gráficas. Las ilustraciones planas, como pertenecientes a otra época, a las estampas japonesas, a determinado tipo de pósters de los años 90. Las imágenes 3D, en fotografía, en tipos de procedimientos textiles. El diseño voxel, como el diseño a partir de píxeles. Imágenes pictóricas, con un revival del pop y de la ilustración de características japonesas o anime. El emoji, como característica visual representacional, en marcas, en objetos, en nuestras representaciones visuales. La animación, carácter y estirpe de toda esta época. Lo animado, fíjense, el juego en red, presente a la hora de nuestras producciones, muy influente a la hora de nuestras representaciones. El juego de los ópticos, como un revival de los 60, del op art, 70s. Los geométricos, como el lugar de una síntesis, abstractos, con colorimetrías que recién hablamos. La naturaleza, por supuesto, iba a estar a partir de la ilustración, pero a partir también de sus colorimetrías participantes. La realidad virtual, en nuestras gráficas, en nuestras producciones, en nuestros consumos, ofrecerle a nuestros clientes la posibilidad de entender a partir de la realidad virtual o la realidad aumentada un tipo de nuevo concepto. Aquí va a estar el éxito y el futuro, acá, a estudiar esto, realidad virtual, realidad aumentada, todo el mundo. Packs sostenibles, ¿no? Bueno, ya los venimos viendo, siguen siendo hoy un éxito de mercado, empezar a pensarlos para nuestras marcas, para nuestras creaciones. La ilustración, ¿no? Vuelven los ilustradores, de hecho la UP tiene una carrera de ilustración estupenda, de las mejores que he visto. Hay unos manuales de ilustración que genera la UP que son, de verdad, son libros de colección. Que todos, ilustraciones que hacen los alumnos que estudian la carrera en la UP. La ilustración a la orden del día, por suerte. Mucho trabajo para ilustradores. Packs interactivos, ¿sí? Bueno, compramos nuestras cosas, nuestras gaseosas, nuestros productos, pero ya tienen este producto comunicación interactiva con nosotros, a partir de nuestros dispositivos celulares. Vamos a ver algo en moda, ¿sí? Ya como para ir haciendo un aterrizaje hacia el modo final, ¿sí? Aquí en moda vamos a ver ideas principales y algunas marcas. Monocronismos. Para un mundo complejo, ideas simples. Saint Laurent, Chanel, Gabriela Hearst, tipologías simples, monocromos, o bitonales, como los estoy eligiendo. Margiela, Jill Sanders, Discord, Dolce & Gabbana, Balmain. Fíjense, monocromos, bitonos, ideas simples, para
sus colecciones verano. Maximalismo. Para un mundo de tensiones, ideas holgadas. Valentino, Michael Kors, Dolce Gabbana, Giorgio Armani, Giambattista Bal, Emporio Armani. Ideas simples pero holgadas. Para un mundo con tensiones, un cuerpo libre, un cuerpo liberado, un cuerpo sin ajustes, un cuerpo fresco, liviano, sin peso. Vuelta al pantalón, un mundo expresivo, ideas de libertad. Se van los pantalones ajustados, pantalones libres, anchos, tipologías sastreriles, tipologías del prêt-à-porter, como el palazzo, como el marinero. Un cuerpo despojado, un cuerpo muy cómodo, un cuerpo no ajustado, materiales que responden a esa comodidad, a los anchos de los pantalones. A lo sumo, un pantalón recto, pero ya no más chupín o calza o roto. Vuelven los baggies, la cintura alta. Brillismo, un mundo atenuado, ideas vibrantes. Los brillos en lurex, brillos estrellados, rigor de diamante, platas, ocres, dorados, cielos estrellados, forman parte de las colecciones y se instalan, fíjense cómo lo está mostrando Celine, o como lo está mostrando incluso Louis Vuitton, a partir de un sport-à-porter, en una combinación que permite el día, permite la tarde, permite un cóctel, no solo para la noche. Saint Laurent, miren por ejemplo. Atención a estos textiles, atención a estas configuraciones que necesitan otro tipo de molderías, otro tipo de tratamientos, y por supuesto un entrenamiento de parte de los diseñadores a entender cómo se luquean este tipo de materiales y tipologías. Informalismo, un mundo indoor, ideas outdoor. Un mundo que se vio interceptado por un mundo desde el adentro, que intercepta directamente el afuera, trayéndole datos del adentro al afuera. Burberry, Celine, Givenchy, Max Mara, Prada, Miu Miu, Tod's. Las rayas. Mundo austero, ideas complejas. Las rayas se instalan nuevamente en el rubro de la moda, entendiéndose desde los duotonos y tricromías. Las rayas de tipo camiseras, las rayas de tipo marineras. Empiezan a aparecer entonces distintas tipologías de rayas. Gestuales, anacrónicas, pentagrámicas, camiseras, decorativas, fantasías. Y para cerrar mi presentación, vamos a ver un poco de adelantos, leve, porque esto será la presentación del próximo OpenDC. Digo el próximo al que yo voy a estar, que será el año que viene, que son los adelantos para el invierno 2022. Solo un par. Texturas grandilocuentes. Hay una exageración táctil y hay un matching looks. Es decir, aparece un refuerzo sobre las tejedurías, sobre los modos excéntricos, grandes, exagerados. Vuelve a aparecer la tejeduría de
punto muy denso, materiales densos, materiales pelosos, combinaciones mixtas, materiales inflados, materiales aireados, que ocupan volumen y densidad en nuestros cuerpos. Idea de fiesta, idea de celebración, platas, dorados y brillantes, y hay un matching sport, una combinación con el sport. Esto lo traemos del verano. Esto es lo último, Balmain, Paco Rabanne, Saint Laurent, Gucci, Kors, Miu Miu. Logomanía. Empieza a haber nuevamente, como en los 90, una afiliación estética. Empieza a existir nuevamente el monograma como estampado. Las marcas empiezan a tener sus monogramas que repiten como estampados. Balenciaga, Versace, Gucci, Chanel. ¿Sí? El monograma instalado como esta idea de la marca en la indumentaria. Por último, accesorios excéntricos. Hay una diversión, maximalismo. Maximalismo total, excentricidad, grandes bolsos, accesorios casi, podríamos decir que se derivan del artwear. Accesorios prácticamente que forman parte de una joyería. Bien, aquí tienen mis cuentas. Lento Moudon, en Instagram me pueden empezar a seguir ahora. Ahí todo el tiempo estamos subiendo imágenes, imágenes referenciales, imágenes que hacen a la moda, a las influencias. En la cuenta Gustavo Lento de Instagram se produce otro tipo de imágenes. Ambas dos son de alta influencia para la moda, la fotografía y el video. Facebook, mi página profesional, Twitter me pueden seguir, y mi mail. Contesto poco mails, muy poco. Contesto más rápido Instagram. Bien, es así, estimados y estimadas, que llegamos al final de nuestra presentación. Tal cual, 47, 48 minutos fue. Tal vez un poquito más. A ver si hay alguna preguntita, si no nos vamos, ¿sí? Muchos metálicos en la colección de Schiaparelli, también, tal cual, como yo decía, Jorgelina. Los metálicos están, bueno, no yo, sino el informe, ¿no? Yo rescaté eso. Muy importante la idea de los brillos como celebración, ¿no? Ese es el link. Salir a celebrar, salir a los encuentros como brillo. Muy interesante, dice Alexandra Sánchez. Por favor, gracias a vos, Alexandra. Muy amable por haber estado por acá. Difúndanme, llévenme a otros, que por ahí vienen las cosas mejores. Muchas gracias. Gustavo, encantado de conocerte. Estoy en Bogotá, Colombia. Bueno, please come. Muchas gracias a vos por estar por acá. Bienvenida. Y estamos en contacto, entonces. A ver. Vamos, entonces un poquito más. Me encantó, dice Luciana. Súper interesante todo. ¿Vas a dar otros cursos? Luciana, de modo privado casi seguro, ¿sí? Yo habitualmente todo lo publico en redes. Dentro de la UP estoy casi siempre, o en una jornada, o en una presentación, o en los Open DC. Pero sí, casi siempre estoy ofreciendo cursos de capacitación de metodología de tendencias. Hago otro de colecciones. Hago mentorías de acompañamiento a colecciones emergentes, y ahora estoy teniendo un grupo de estudio para diseñadores de indumentaria. Alberta, bueno, gracias a vos. Alberta, Flor, bueno, saludos, Flor, a Honduras. Hermoso, bueno, muchas gracias, muy amables. Antonella dice, fue una linda charla, re interesante. Saludos de Mendoza. Me quiero ir a vivir a Mendoza, te quiero decir, Antonella, Ahí voy. Tengo mi mano derecha, que se llama Emilia Abdala, que es mendocina, sanrafaelina. Mi mejor amiga Gabriela es de Mendoza, así que estoy muy conectado a Mendoza.
Mendoza, acá está. Gracias, una linda charla. Saludos de Uruguay, Uruguay. Amo Uruguay, amo a los uruguayos, vacaciones de toda mi vida en Uruguay. Trabajé en la Universidad Ort durante mucho tiempo, en la ORT, como profesor del último año. Muy amigo y respeto muchísimo a Pablo Jiménez, de la escuela de Pablo Jiménez. Así que estoy muy conectado con Uruguay, muy conectado. Fui profesor de Margot Baridón, no sé si te suena. Bueno, Margot y otras, ¿no? Pero cito a Margot porque sé que le está yendo estupendamente bien. Luciana, dale, estate atenta, seguime por redes y ahí estamos todo el tiempo. Ale, los diseños de pasarela no son muy agradables o un poco raras. ¿Esas colecciones sí se venden? Bueno, Ale, mira, no todo lo que ves en pasarela se te da que lo veas para que lo compres. A veces ves en la pasarela una idea, un concepto, una influencia, ves un modo de generar una idea de un diseñador. Entonces, no toda pasarela es para que vos vayas a comprar o ponerte eso. Eso cortalo ya. Es decir, digo, una pasarela que hoy se vende, todo a la venta, es en realidad el lookbook, ¿no? Entras a la marca, ves el lookbook y ahí va a estar todo para que compres. Ahora, una pasarela es un momento creativo, es una performance, hay coreógrafos, hay modelos, hay bailarines, hay peinadores, hay iluminación, hay música. Todo lo que ahí sucede es un acontecimiento artístico. Es decir, no únicamente venta, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa que me gustaría compartir con vos, Ale, es la idea de lo raro. ¿Qué es lo raro? ¿Será que lo raro es eso que le está golpeando a lo hegemónico, al poder, a lo instituido, su lugar de no cambio? ¿Será que lo raro es lo que cambia, lo diverso, lo nuevo? Si es así, lo dejamos de llamar raro, porque en nuestra cultura la palabra rara es una apreciación, por lo menos negativa, sobre algo que vemos. ¿Será que lo raro puede transformarse en diverso, distinto, artístico? Pénsalo, ¿vale? Sí, Antonella dice que es Hermoso Mendoza, comparto con vos. Bien, y Alma nos dice, un placer escuchar la charla, muy amable Alma. Vamos a cerrar entonces, no viendo más preguntas. A ver, acá entró una más. Y de ahí sí los cambios los vemos como buenos o malos. Me encanta la reflexión. Muchas gracias, Luciana. Sandra dice, lo raro quizás quiebra con lo establecido, absolutamente, y pasa a ser algo nuevo y aceptado con el tiempo, sin ninguna duda. La humanidad, que responde a algunas hegemonías, a veces tarda en aceptar algunas cuestiones, que a veces es, más que aceptarla, es aceptarla y entenderla a la vez, ¿no? Decodificarla, interpretarla. Entonces digo, tal vez no es raro, no lo entiendo. ¿Se entiende? Que es distinto decir que esto que veo no lo entiendo. ¿Me lo explicás? ¿Qué será? ¿Es arte? ¿Será que me lo dan para que lo entienda rápidamente o me lo dan para que no lo entienda? También puede ser esa pregunta, ¿no? Bien, bueno, queridos y queridas participantes de esta charla, les dejo un gran cariño a todos. Muchas gracias por estar por acá. Les deseo fin de año hermoso, unas muy felices fiestas para todos. Esperemos salir pronto de esto que nos pasa, sea que nos volvamos a encontrar por acá, sea que nos veamos en presencial en la UP. Les estoy a todos ustedes muy agradecidos, han sido muy amables, muy gentiles, todos ustedes por hacerme preguntas. Les mando un beso muy grande. Gracias a Adri por este acompañamiento y muchas gracias a Lila por darme nuevamente más la oportunidad de estar acá. Así que muy amable a todos. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.